Los invito a abrir sus Biblias en Santiago, capítulo número 4, y en el día de hoy vamos a hacer del versículo número 11 al versículo número 17, lo vamos a terminar. El estudio de hoy, o el sermón de hoy, le he decidido llamar ¿a dónde pasará la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Signo de pregunta. Santiago, como vemos, tiene esa característica de como que de saltar de un tema y volver de nuevo. Ya lo expliqué en los primeros sermones, él va y como viene. Y acá, de nuevo, va a ser lo mismo. Él va a volver en el versículo, yo primero voy a tener que volver a explicar el versículo 11 y 12, algo que ella había tocado, de nuevo, de la ley real. Y después voy a seguir con el sermón del título que tenía puesto. Pero no puedo dejar esos dos versículos que están ahí sin pasarlos. De acuerdo a como le puse el título, ¿dónde pasará la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Una encuesta que se hizo acá en Argentina, hace 2 años más o menos, fue en el año 2017, estamos en el año 2019, se hizo una encuesta, cuántas personas nacían por día y cuántas personas morían por día. No estamos hablando de años, estamos hablando de por día. La estadística mostró hace 2 años, más o menos, que nacen unas 372 personas y alrededor de unas 960 personas. Podríamos decir que eso más o menos, no se puede tener algo exacto, depende de cada uno cómo planifican los hijos, quién tiene 2 o 3, no se puede. Pero se calcula que son menos de 1000 personas que nacen por día. O sea, por día, vienen ahora, aunque no crean ustedes, en este día más o menos, podríamos decir entre 300 y pico, 400, 700, 900 personas acaban de nacer. También hay personas que dejan de vivir. Se calcularon, ¿cuánto calculan que mueren? 100, 1000 personas, 200 personas, 500 personas. Bueno, la estadística hace 2 años dice que mueren 150.520 personas por día. 155.000, esto es grave, porque si esas personas no están en Cristo, esas personas, mientras yo, como hablé hace unos años, que creo que subí una predica que llamaba ¿dónde pasará la eternidad? Creo que era. Ahora le decidí agregar en el infierno o en el cielo, pero para que si no, creo que no te la aceptan, ahí se tiene el mismo título. Pero hablaba lo mismo, y yo creo que me acuerdo en esa época, era un poco más joven cuando dije esto. Mientras yo estoy predicando, en este momento están muriendo personas. Esto estamos hablando, quiero que tomen noción de esto, antes de empezar a predicar. 155.520 personas en la Argentina. Ahora usted póngase que el mundo no tiene la Argentina. Hay otros países latinoamericanos, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, todo lo que quiera. Después están los otros, que están más. Entonces, imagínense la cantidad de personas que mueren por día. Ahora, desde Adán y Eva hasta acá, imagínense cómo está lleno ese infierno. Entonces, por eso quiero que tomen noción de lo que voy a tratar de predicar con la ayuda del Señor. Antes de empezar, voy a aclarar estos 2 versículos que pareciera como que estuvieran desalineados con lo que está hablando Santiago, pero está alineado con lo que hay hablado en el capítulo 2. Juzgando al hermano. Primero voy a explicar esos 2 versículos, después voy a seguir con el sermón. Ya lo dije, no los puedo dejar afuera estos 2 versículos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, que juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? Bueno, en estos 2 versículos, versículos 11 y 12, Santiago nos va a hablar sobre lo que significaría juzgar. La palabra juzgar es krinón en el griego. ¿Qué significa esto? Bueno, él vuelve de nuevo al tema del pecado de la lengua, de juzgar. Dice, ¿qué es esto? Juzgar o hacer un juicio. Mateo 7, versículo 1, nos habla un poco también de lo que es juzgar. Pero acuérdense que debemos entender qué es eso, porque muchos dicen, bueno, Dios nos manda a juzgar, pero la palabra
juzgar acá no está hablando en el sentido que nosotros juzgamos por medio de la palabra. O sea, la palabra que se juzga acá, crinon, es diferente cuando habla de juzgar. O dice ahí poiete nomon haya crites. ¿Qué significa? Que la persona se pone o toma una posición superior a la ley, haciéndose legislador y haciéndose juez. De alguna forma, ¿saben qué es legislador? Una persona que acá cuando vemos, acá tenemos nosotros los gobernadores, ponen una ley y legislan una ley. Bueno, hay uno solo que es legislador y que es juez, y eso es Dios. Entonces quiero que entiendan esto, como una persona, juzgar en el sentido de criticar o difamar es la palabra acá. Si no entiende nada de lo que yo voy a hablar de estos dos versículos, se lo voy a aclarar así para que le quede en la mente. Nosotros como cristianos somos personas que hemos sido redimidas por Cristo, los cristianos, y nuestro deber es que si uno está mal, dice Gálatas, nuestro deber es ir y restaurar a la persona. Es como con el hilo, como un hilo, es coserla, restaurarlo, levantar. Si te crees que eres superior o si te crees más espiritual. Pero acá la idea es juzgar y criticar y difamar. Y mirá lo que hace. Como la persona se está poniendo en un papel, no necesita hacer eso. Para eso está la ley. Para eso hay un Dios que va a juzgar en el día del juicio final. Entonces la persona, si de verdad cree que es espiritual su deber, y como hermano, no es como hablamos una vez, ir a agarrarlo del cuello. Todo lo contrario, dice, ¿qué estás haciendo? Con la misma vara, con esto que estás queriendo medir, yo te voy a medir ahora a ti. Por querer hacer eso. Entonces, es importante que podamos entender. Yo estuve meditando mucho en estos días, en este pasaje, aunque ya lo he visto, me quedé pensando en la gravedad y cómo Dios ve esto, de hablar mal la idea. La idea es, en el griego sería calumniar a una persona, y la ley prohíbe la calumnia, hablar mal de una persona, burlarse del pecado de la otra persona, criticar a la otra persona el pecado que tiene, porque la idea es que la persona se cree superior a esa persona, y en el sentido que puede hacerlo mejor, que puede desempeñarse mejor, o critica al otro el pecado. Entonces, esa persona se está poniendo, de alguna forma está pecando. ¿Sabe por qué es grave? Porque este pecado es un pecado no solo contra el prójimo, es contra la ley, y la ley es contra Dios mismo. Está pecando esta persona, es grave. Entonces, acuérdense, cuando estuvimos viendo Santiago, estuvimos hablando de la ley real. ¿Se acuerdan que la ley real? Nosotros tenemos una ley, la palabra de Dios, y como nosotros formamos parte de un reino, la ley real, ¿cuál es que nos manda? El primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente. Y el segundo, a tu prójimo. La ley real nos manda amar al prójimo. Ahora, criticar o juzgar o difamar significa estar en contra de la ley real de Dios. Esa persona está violando la ley de Dios, en el sentido, está pecando contra la ley de Dios, queriendo que es un celoso de la ley, o un celote de la ley, en verdad se está poniendo en contra de Dios mismo, porque Dios tiene. Levítico 19:16, acuerda, dice que mandaba amar al prójimo. En Juan también el Señor un nuevo mandamiento os mando, que améis. Entonces, la persona si lo ama va a buscar restaurarlo, ayudarlo, orar por él. Pero no se va a burlar, no lo va a criticar, porque es como dice Mateo 7, dice, ¿por qué no te miras el tronco que tienes en el ojo? Antes de estar mirando, y si te crees mejor, superior, vas a ir a ayudarlo. Eso es lo que hace una persona, por eso es que es grave la palabra acá juzga o crino, no es en sentido juzgar por la palabra y tratar de... No, acá tiene una connotación mala, calumniar, es atribuir o imputar falsamente a palabras o actos o intenciones, incluso si pongamos que son verdad lo que ha hecho la persona, más allá, que puede ser que sea verdad, pero la persona en vez de ayudarlo y restaurarla, lo va a difamar y ensuciar, ¿viste? Te cuento un chisme, santo, ¿viste lo que hizo aquel? Y empieza a esparcir esa cizaña. Satanás, amados, hace eso. Hay que tener cuidado porque uno solo puede salvar, sosai, ahí en el griego, y perder, apoluyumi, que significa destruir. Mateo 10, versículo 28 dice, no temas lo que mata en el cuerpo, más en la mano no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces la palabra dice que hay uno solo que puede salvar y puede perder, que la palabra es destruir ahí, el alma. Y es en el infierno. Nosotros no podemos hacer eso.
Porque si tú puedes juzgar, la palabra crino, significa que si tú puedes juzgar a una persona, entonces tú puedes salvar también, y tú puedes destruir. Y puedo asegurar que ni yo ni nadie podemos hacer eso. Entonces, si te pones en el lugar de legislador, de juez, y criticar a una persona, tu intención no es pueden ayudarla, significa que tienes el poder de levantar y dar vida a esa persona, porque eres un juez. Esa es la intención que está acá, atrás. Entonces es grave. Deuteronomio 32, versículo 39 dice, ved ahora que yo soy, que yo soy, y no hay dioses con minúsculas, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, dice el Señor. Entonces solamente hay uno que puede hacer eso. ¿Por qué? Porque yo solamente soy el que doy, dice, vida, yo empobrezco, yo enriquezco, yo levanto de la muerte. No hay nadie. Entonces ponerse en un lugar de legislador o de juez significa que también tienes el poder de hacer eso. Puede destruir, si puede juzgar, puede destruir, si puede jugar, puede dictaminar y dar vida. La idea, ¿sabes cuál es ahora acá? Es que la idea es que Satanás quiere que hagas eso. Que hagamos eso. Él es un difamador. Quiere que juzgues al prójimo. Y se refiere a la palabra acá, no juzgar correctamente, como el Señor nos mandó, a juzgar y trazar por la palabra. Hay ciertas cosas que debemos juzgar, la falsa doctrina, mal comportamiento, pero las intenciones, vamos a decir, son buenas y de corregir. Acá la intención es condenar injustamente y no busca la restauración del hermano o la hermana. Su intención es mala, es dañina, es perjudicial, es difamarlo, ensuciarlo. Entonces es malo, esto es acá. Santiago dice que no tienen que tener un espíritu de criticar a eso, la vida de la persona, sino tratarla de ayudar. Esa sería la idea que tiene acá. Dice, pero tú quién eres, hace una pregunta retórica. Dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Romanos 9:20 dice, más ante hombre, ¿quién eres tú? Para que alterque con Dios. Dirá el vaso al que me hizo, ¿por qué me hiciste así? Santiago también dice, me pregunta retórica, ¿quién eres tú? Si tú eres un vaso, podríamos decir junto con Pablo, si estuvieran los dos predicando, ¿cómo vas a decir tú, el vaso al barro, al otro lo mismo? Como es Dios, es uno el que hace, al otro, ahí dice, presión, o sea que a tu prójimo. Entonces empieza a hablar de nuevo, ¿cuál es? El problema es la lengua, es la soberbia. ¿Saben qué es la soberbia? La altanería es una persona que se cree más que otro. Él habla o juzga o critica cuando se cree más. No está la intención de un cristiano de querer ayudar o restaurar a la persona que está caído, cayó, le extendió la mano para levantarse. No, su intención es hablar un poco sobre esto. Yo voy a contar un poco. La otra vez me habían dicho, ¿no?, que era medio como así de contar historias así de mi vida. Sí, es un poco de lo que pintan mis prédicas. Yo tengo mucho de cuentan mis historias. Y me acuerdo una historia de verdad, que yo una vez se enojó un superior mío, que yo en la fuerza que estaba fluvial, o sea, porque él se reía y él se burlaba, y me decía el chabón, y se burlaba de él, y se reía. Y entonces yo le digo, bueno, le voy a decir el nombre, pero le dije el nombre, cómo se llamaba, y digo, ¿sabes por qué vos te comportás así? Porque él me decía psicólogo frustrado, me decía. Dice, ¿sabes por qué te burlas? Dice, digo, vos, digo, y dice, no, me dice, vos te reís y te burlas, yo te voy a decir por qué. Porque vos tenés una baja autoestima, digo. Y vos necesitas reafirmar tu autoestima reduciendo al otro. Y cuando vos reducís, de una forma vos te sentís superior. Las personas a veces suceden así. Hay hombres que les gusta reducir a la mujer, gritarle, que acá yo mando acá, porque en sí son personas que sufrieron, le pasaron algo y ahora necesitan reafirmar su autoestima reduciendo a la otra persona. Una persona que hace así no va a estar criticando y atrás así, porque él de alguna forma se cree, acá volviendo a la prédica, se cree una persona más santa que la otra persona. Si es de verdadero un cristiano, no va a hacer eso. Él le va a extender la mano y le va a ayudar, porque él se va a acordar lo que hizo el Señor también, como esa señora que estaba, que todo lo que quería apedrear, el Señor le ayuda. Y le dijo que no volviera a lo mismo. Entonces, eso debemos aprender.
La idea es esa, amar al prójimo en ese sentido, no buscarle mal, no habla de un amor romántico, un sentimiento, es no desearle mal, orar por la persona, es en ese sentido es. Entonces habla de eso, debemos guardarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque la persona puede creerse superior, y si se cree superior a la ley, si se cree superior a la ley, se cree superior a Dios, porque el orgullo dice eso, me sentaré en tu lugar. Entonces quiere sentarse el pecado sobre el Señor. Y si quiere hacer eso, ¿para qué se quiere sentar? Porque quiere reinar. Entonces está queriendo ocupar. Yo lo que quiero que vean que no, el pecado está más con Dios. El prójimo es un medio que utiliza Satanás, pero es contra Dios que se hace. Por eso Santiago dice, te hace juez. Dios es el legislador, Dios es el juez. Y eso es lo que quiere hacer el yo o el ego o el pecado. Quiere sentarse ahí, en el trono de Dios y ser Dios, como decía el profeta. Entonces hay que tener cuidado. Santiago vuelve a hablar y explicar eso, lo que el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 1 y 2 dijo que no debemos juzgar. ¿Por qué no debemos juzgar? Dijo el Señor Jesucristo. Para no ser juzgados. ¿Por qué dijo el Señor? Porque del mismo modo en que juzgue, seré juzgado, dijo el Señor. Entonces la idea, fíjese como el Señor, por lo que tú juzgues, yo te voy a juzgar, dice el Señor. Mateo 7. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque una persona, Santiago hablaba del doble ánimo. Una persona puede decir, levantar las manos así, tiene un ánimo de servir al Señor, y con la otra va y le pega al otro. No concuerda, es una persona de doble ánimo, orando, hablando del Señor, amando al Señor, pero dándole al otro. Entonces no es así. Hay que tener cuidado con eso. Debemos examinarnos. Y personas que dicen amar la ley, pero aman la ley, pero van y juzgan incorrectamente a la persona, en vez de ayudarla. Entonces esa es mire si el Señor hiciera eso con nosotros. Entonces estamos perdidos. El Salmo, creo que es el Salmo 101, si no me equivoco, versículo 5, si no me equivoco, yo porque lo anoté. Dice así, al que solapadamente difama al prójimo, yo lo silenciaré, dice el Señor. Y al que tiene ojos soberbios y corazón orgulloso, no lo toleraré. Entonces está relacionado con eso. Fíjese, el Señor dice, al que difama, habla mal del prójimo, voy a ayudarlo, yo me voy a encargar, no que voy a mandar a alguien, yo mismo me voy a encargar al soberbio, de verdad, de qué dice silenciarlo, lo que está hablando él. Entonces hay que tener cuidado. La difamación, la crítica, todo eso, ¿de dónde viene, Daniel? Bueno, proviene de tu propio corazón, ¿no? De nuestro propio corazón. Es eso, de alguna forma nosotros creemos más, creemos que más superior o pecado de ser altanero. Entonces, está mal, eso es condenable, podríamos decir, hablar sobre eso. ¿Por qué? Porque todo, el orgulloso no es el lado contrario de lo que es la humildad. Una persona que es humilde es todo lo contrario. Entonces no busca ser humilde, busca ser mayor. Y eso es pecado, y Dios dice que no soporta. Es una persona orgullosa o altanera, que se cree mejor. La palabra es difamar ahí en el original que dice Santiago, que hablaba ahí. Bueno, si no se entiende la palabra difamar, viene de la palabra de diablo o diábolas, una persona que habla mal, difama a una persona. Y viene la palabra difamador o de calumniador. No sé si entienden quién es esa persona, o esa creación. Hablando del enemigo. Ahora la persona que hace eso es un instrumento nada más del enemigo, porque es lo que quiere hacer eso. Él quiere crear una división. Acuérdense, no consentir el pecado de la persona, buscar ayudarlo, restaurarlo. Esta persona se burla, critica de esa persona en medio de usar todo lo contrario. Entonces hay que tener cuidado. Levítico 19-16 dice que debemos amar al próximo. Santiago 2.8 también nos mandó a amar al prójimo. Entonces esa es la idea. Mateo 22, versículo 39, el Señor también, después de mostrar que fue el primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente y tu corazón, dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Juan 13 también lo mostramos, versículo 34 y 35, hace mucho, que cuál era, nuevo mandamiento amando que amáis. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer eso estás violando y estás haciendo lo contrario que Dios manda. Dice Cristo, dice, ¿qué haces? Te he mandado que ames. Y estás haciendo eso, ¿por qué no lo ayudas?
Un amor significa una entrega. Está mal, es bueno, entregate a ti mismo y ayudarlo, restaurarlo, así como yo hice contigo. Esa es la idea, que la persona se pone como legislador y se pone como un juez. Y Dios es el único legislador y vamos a decir el único juez que sobre todo. Él es el que va a juzgar al final de todo. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la persona quiere recibir una honra. Y el único que va a recibir honra acá es el Señor. Y Él es la autoridad final que ha establecido un día para eso, juicio de todos los hombres. Y es un solo juez. ¿Por qué? Porque solamente, lo vuelvo a repetir si no lo entendieron, solamente Él puede salvar y solamente Él puede destruir. ¿Puedes juzgar tú? ¿Quieres juzgar? Bueno, entonces puedes salvar, también tener el poder salvar y destruir. Porque si tiene la capacidad de hacer eso, Dios es el único que puede hacer eso. Entonces, es grave la difamación o hablar mal, burlarse, reírse, si no tiene la intención de ayudar a la persona. Entonces, no se trata de violar solamente un mandamiento, estoy hablando mal, lo critiqué, no lo ayudé. ¿Ya lo fuiste a hablar con la persona para poder ayudarle antes de decírmelo a mí? Entonces, la idea no está esparciendo, así como lo podemos ayudar a esta persona. Entonces, esa es la idea. Y la idea es fuerte acá porque lo que se hace, pues no se viola solamente un mandamiento, una transgresión, podríamos decir, sino que se viola la ley general. Cuando usted viola Santiago 2:10, un mandamiento viola toda la ley de Dios, se hace culpable toda la ley. Entonces, ¿qué es? Por ende está pecando contra Dios mismo porque Él es el legislador. Cualquier pecado. Entonces, esa es la implicación. Y más que acá, la persona tiene, la intención es que es una intención mala, no que cayó en un pecado. La intención tiene esparcir el pecado como difamándonos y hablando mal a otro. No sé si ven, la intención es mala acá. No es que se le escapó una mala palabra, ay, lo dice, ay, Señor, ella va con mala intención, un cizañero, va a buscar ensuciar. Esa es la cosa. Y eso es grave. Una cosa cuando la persona luchó con el pecado y cayó, y acá ya él va con su intención a querer hablar mal, ensuciarlo. Entonces, fíjese, es la gravedad con la que él lo hace. Ni siquiera está luchando pelea. Ella se predispuso en su corazón a ir a hacer eso y ensuciarlo a él. Entonces está mal eso, la idea es eso. Y todos vamos a compadecer entonces, la idea es eso, es dejarlo en aquel que juzga correctamente. Bueno, como verán, estos dos versículos me han llevado 22 minutos a hablar, así que voy a pasar a la otra parte. Ahora sí. Versículo número 13 en adelante. Dice así, no gloriaré el día de mañana. Bueno, Santiago empieza diciendo, vamos ahora a lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, calificaremos y ganaremos, no sabéis con lo que será mañana. Bueno, sigue hablando Santiago. Ahora sí vamos a hablar de lo que yo tenía predispuesto a hablar, la brevedad de esta vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Acá hace 2 semanas conocí a una persona joven, de 30 y pico creo que era, y murió. Acá hace unos años también había una chica que tenía 33 años, también murió. Acá a la vuelta de hacer acá, todo acá cerca de casa, acá también tenía 20 y pico de años, más o menos acá hace años, no creo que todavía no está, yo vivía allá, murió, la acuchillaron. Y así ustedes pueden ver personas que ni siquiera a veces tienen 20 años, 30 años. Mi mamá murió cerca de los 50 años, joven. Entonces nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Acá tengo en mi mano lo que es conocido como un carretel de hilo, o sea, de lo que es una... Esto usted si yo lo empiezo a estirar, tarde o temprano, se va a acabar. La vida es como esto también. No es que siempre vas a tener. Hay un tiempo. Tarde o temprano se va a acabar, como eso. Este también, ¿ves? Algunos, muy bien, a ver, ¿me lo podemos hacer? Algunos tienen quizá más vida y otros pueden llegar a tener menos, pero la misma vida, solo que a algunos Dios le ha dado más y a otros le ha dado menos de vida, gracias. La vida es así, yo iba a aprender, iba a quedar mal, porque parecía mi papá medio místico, iba a aprender una vela. Mientras predicaba, poner la vela ahí para que vean cómo se va acabando la vida. Se va acabando, tarde o temprano se te va a acabar la luz, la vida que ha puesto el Señor, pero no lo dice. El asunto que es así, nosotros no sabemos
va a durar nuestra vida. No tenemos noción de cuando las personas, Santiago, quiero que digan, perdón, lo que iba a decir, no está, vamos a decir, en contra de que las personas hagan o no condena, podríamos decir, la preocupación de nuestras cosas, vamos a decir que vamos a comer, que vamos a estudiar, porque no podemos hacer como los tesalonicenses, que según el Señor viene, no hagamos nada, esperamos que venga el Señor, que venga el Señor y que nos quedamos así, ya está, como pasó mucho, me acuerdo que una época hace años acá, y la gente por ahí se predicaba que el Señor viene y no hacían nada. No podemos ir a los extremos, no podemos ser así, irnos a los extremos, pero tampoco podemos estar, hay personas, yo no sé si saben ustedes, pero hay personas, esto es una agenda, aunque no lo crean, es una agenda, incluso acá, aunque no lo crean, tiene la agenda de cómo planificar y cosas, yo lo utilicé para cosas del Señor. Pero hay personas que trabajan en cierto trabajo, aunque usted no crea, tienen la planificación laboral, yo creo que trabajaba con esa cosa, cuántas personas hay que ganar, cuánto hacer esto, las metas que tenés para la empresa, y usted no cree, tiene una agenda de todo un año que sea, de las cosas que planifican. Está mal, bueno, Santiago no está condenando las actividades, negocios que se pueden llegar a hacer. Lo que está condenando Santiago es no poner a Dios ahí. Es como vivir una vida como que si Dios no existiera. La idea es, ahora no sé si entienden ustedes, pero en la época de Santiago era una época que muchos de estos judíos, no sé si conocen los judíos, son conocidos por hacer negocios ellos. O sea, hay poco creo que son pobres ellos. Saben hacer negocios, ¿no? Entonces el asunto es que sucede, bueno, eso no quiero hablar de historia, de donde aprendieron ellos vinieron después de la que ellos vienen de esa dispersión, pero bueno, el asunto es que ellos planificaban, tenían, hacían negocios. Yo creo que muchas veces cuando estuvimos viendo Santiago, estuvimos viendo un poco, perdón, Juan, vimos un poco de esto, que incluso ellos, fíjese que había muchos ricos, mercaderes ahí que traficaban, vendían cosas, no sé si se acuerdan en esa época, que estuve hablando de Juan, no sé si se acuerdan que escucharon la serie esa. La idea es que es dejar al Señor por fuera de esos planes, planificar como que yo voy a vivir siempre, como que si Dios no está, la persona es como que de alguna forma es inconsciente de la brevedad de la vida, no tiene noción o no le importa, podríamos decir eso. Entonces Santiago dice, vamos ahora. Hay otras traducciones que creo que dice, sí, vamos ahora, dice la Reina María, que yo tengo 1960. Vamos ahora. Ahí la palabra agenunes. Ustedes, dice, ahora como que se jactan, podríamos decir ahora, del día de mañana, como vamos a decir, si la persona tuviera la seguridad de lo que mañana se va a levantar o lo que va a pasar. Eso dice así, ustedes, vamos, ustedes que lo que dicen, dice de alguna forma, dice, idem num ei causate, dice, o sea, ¿qué es? Ustedes están diciendo de alguna forma, es como que ustedes pueden decir y decretar el día de lo que va a pasar mañana, de alguna forma. Esta persona dice, traficaremos. Bueno, la palabra traficar, que dice ahí, kai empoureosomatama, que es, viene de la palabra de empoureumai, de emporo. ¿Qué significa? Traficar sería como un comerciante, un empresario. En esa época ellos iban en barcos, iban a otros lados comercial, traían lo que sea, otras granos y cosas. No estamos hablando de personas comunes, eran no traficantes la palabra como vemos mala hoy, sino comerciante, sería la palabra ahí, comerciante de emperoreumai, es un comerciante que va, hay un empresario que se tiene que viajar y sale en un viaje y se va a su lado y hace plan en otro país, de acá, allá, y tiene bueno, son personas que están así, todo el tiempo están con el celular, planeando cosas, viven para eso, para el trabajo. Dios no ocupa casi nada, podríamos decir. Entonces son personas que están así. Ahora, la Biblia nos ama, pero nos llama a nosotros, o nos enseña, pero la Biblia enseña a ser un comerciante ahí, un mercader. ¿Sabe que la Biblia habla de eso? Les invito a abrir sus Biblias, o si quieren, si no se las abro yo, en Mateo 13. Tengo un par de textos hoy, muchos no, pero Mateo 13, versículos 44 y 45. Y fíjese que dice así. Ay, me fui a Marcos, me a Mateo.
Mateo 13, versículo 44 y 45 y 46. Primero se llama el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Escuche, y el versículo 45, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante, ahí acá viene la palabra, a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, acá dice, ustedes son mercaderes, pero ¿qué? Andan en todas las cosas del mundo viendo en qué comprar, vender. La Biblia dice que nosotros también podemos ser mercaderes, pero ¿de qué? Que vayamos y vendemos. Hay personas que venden, no es que venden, pero se preocupan por ayudar las cosas del reino. No tienen como los filipenses, pero dicen, esto es el reino, yo voy a invertir. Creo que, denme un segundo, porque yo no me lo acuerdo bien. A veces los digo los textos de memoria. Pero creo que es en Mateo 6, si no me equivoco, y en el versículo número 19, tesoros en el cielo. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla ni el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Fíjese la diferencia entre un mercader, que estuvimos viendo acá, que busca las cosas, en estas cosas que hoy las podés tener y mañana no las podés tener más. Y una persona que de verdad es un mercader que va y busca las cosas del Señor e invierte todas las cosas en él. No estamos yendo al extremo de dejar las cosas que son necesarias, pero las cosas que tiene las invierta en las cosas del Señor. Es una persona que de verdad sabe administrar bien. Yo no me, si no me equivoco, denme un segundo, pero creo que es en Eclesiastés 2, versículo 11, por ahí. Fíjese, acuérdense si han leído su Biblia en Eclesiastés, el predicador, él tuvo todas las cosas, ¿se acuerdan? Tuvo mujer, riqueza, él se había hecho un costo con agua, así. Todas las cosas las había tenido en su vida, había probado todo, Salomón. Se cree que es Salomón. Pero fíjense en lo que dice Eclesiastés 2, versículo 11. Escuche bien. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Este hombre había tenido todo. Incluso este hombre llegó a decir, tanto el rico como el pobre, tanto el sabio como el necio, todos vamos al mismo lugar. Es vanidad de vanidad. La vanidad de futilidad, es algo vacío. Es como tener algo así, un hueco, y poner, y con un bolsillo roto, así, ¿vio? Usted pone y tac, se cae, no tiene, es algo vano. No lo podés retener, se sigue de largo, no tiene sentido. Bueno, Eclesiastés nos muestra eso un poco. Entonces Santiago nos busca, no exhorta, él no está en contra de, vamos a decir, de las cosas que podemos obtener. El asunto es donde si tu corazón está puesto ahí. El dinero no es malo, como dice 1 Timoteo pero Pablo, sino es el amor al dinero. No se olviden esto. Las cosas son cosas nada más. Esto es para sostener papel. Pero esto puede ser solamente eso. Las cosas son cosas. Depende del valor que vos le das a las cosas. Dinero siempre va a ser un dinero, una cosa va a seguir siendo una cosa, es el valor que vos le podés dar a algo. Para alguien puede ser un libro viejo esto, para otro puede ser el camino que lleva a vida eterna, que le muestra el camino de salvación. Todo depende como el valor que vos le das a las cosas, a dónde tenés tu corazón. Y Santiago no está en contra de que trabajemos, comamos, porque Dios nos mandó eso con el fruto de nuestras manos. El problema es si tu mente está completamente ahí y que Cristo dejó de ocupar el primer lugar. Entonces hay que tener cuidado, Él lo reprende en esos sentidos a estas personas. Dejaron de ser temerosos de Dios como que si fueran para vivir para siempre. No sabemos cuánto vamos a vivir. Yo he visto cantantes mundanos que estaban cantando así una cumbia chiqui chiqui y en un momento ¡tup! Se acabó la vida. Hace años acá había un cantante, habían varios, uno llamaba Papo, otro llamaba Rodrigo, acá de la Argentina. Yo me acuerdo que era joven, en una madrugada iba para el trabajo, al barco, y llego así, y barco era a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, llego así, se mató Rodrigo, decía, en un coso.
No sé si ustedes lo conocían, pero era un cantante muy conocido acá. Todos decían, ¿cómo? ¿Cómo que se murió? Y le pagó por una moto. ¿Qué? ¿Qué? Ricardo Ford, no se sabe si está muerto o no. El asunto es que tenía mucho dinero, Ricardo Ford también, ¿no? ¿Qué pasó con todo eso? Parece como que son inmortales. Como que se acaban, se mueren muchas personas, no pasa nada. Ahora se muere una persona conocida, así en la tele, uy, ¿viste? Se murió otra persona. Sí, se mueren, lamentablemente se mueren. La persona no toma noción o quiere de alguna forma pensar en otra cosa, pero lamentablemente vas al encuentro de tu creador, quieras o no quieras. Las personas, Santiago nos invita a reflexionar. En Salmo 49, que no me dejó, creo que lo atraviesa el tiempo a hablar, voy a tratar de buscarlo, creo que era Salmo 49, versículo número 7. No me da tiempo de hablarlo, pero si ustedes lo quieren anotar en un papel, dice así: la insensatez de confiar en las riquezas. Él habla un montón de cosas. Es un salmo que yo lo tengo hace... Salmo 49. Yo lo tengo hace años, ese salmo. Él habla vamos a decir, de todas las cosas de la insensatez, pero a mí me llama la atención el versículo número 7. Fíjese, dice así. Hablando de la persona que tiene dinero. El versículo 7 de Salmo 49 dice así: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, y escuche, ni dar a Dios su rescate. El día del juicio, acá tengo una cosita de la ofrenda, pero no iba a hacer que saco un billete, no me gusta tocar esto, pero póngase que el día del juicio la persona llega y dice, ¿qué? Te quiero pagar la entrada. ¿Qué cosa? No, el Salmo 49.7 dice, ¿podrá redimir él? ¿Podrá pagar? O sea, redimir, pagar. Pero yo ¿fuiste quién? Eso es mío. El oro y la plata y todo eso es mío. ¿De qué te sirvió todo lo que vos construiste y lo que edificaste? Le dedicaste todo ese tiempo. ¿Podrá el rico redimir? ¿Podrá decirles el Salmo a Dios, te voy a pagar la entradita? Como acá sí, acá hay poder, y el poder, todo eso podés quizás tener los mejores, no está en contra de eso de Santiago ni nosotros. El problema es que si eso te lleva vamos a decir, a dejar de Dios de lado, o esa altanería, o querer dejar toda esa soberbia como sucedió con la Torre de Babel, que se empezaron a dejar de lado, entonces todo el dinero y la mar al mundo, como Demas, como se fue, o todas esas cosas te pueden llevar al mundo y dejar a Dios de lado. Entonces Santiago nos advierte, tengan cuidado con ustedes, dice, iremos, ganaremos. La palabra ganar ahí viene de una palabra que dice kai ker de tesomen, viene de ker, que creo que es kerdoino. ¿Cuál es la palabra de kerdo? ¿Qué significa ganancia? Una persona tiene la palabra, esto, mire, si hago este negocio, si hago aquel, a ver, pero si le dedico un poco más de tiempo y me resto en esto, quizás a fin de mes, están esas cosas. Él está todo el tiempo viendo cómo lograr y se olvida del Señor. O sea, en ese sentido, tengan cuidado, en ese sentido, si nos empieza a consumir y ganaremos, están preocupados solamente en eso. Su vida es planificar eso. En Lucas, capítulo 12, son textos que estoy compartiendo con ustedes que los tengo hace años en mi mente. De verdad, Lucas 12, versículos 16 al 21. Dice así. El rico insensato. Bueno, ustedes saben que le piden que compartan las cosas, pero él en el versículo 16 dice así. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardado, para muchos, dice, años. Reposaré, comeré y beberé y regocijarte. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios.
Entonces, fíjese, no está mal trabajar y tener las cosas. El problema es que esa persona empezó a tener riqueza, a acumular y cosas bien, y regocijarse como que si no existía. Y no tenía en cuenta la Biblia, la Biblia nos muestra que el Señor le venía a pedir cuenta. La muerte venía, el ángel de la muerte le tocó. Hay personas que se acuestan y no se levantan más, quedan ahí, acostadas. Si ustedes miran la mayoría de las cosas, muchos accidentes suceden en el baño. La persona está apurada por un lado y ¡pum! Se reparó y ¡pum! Se cayó y quedó ahí. ¿Saben las veces que me libró a mí el Señor de los accidentes y yo le contara? Yo soy como un Robocop, de verdad. Tengo accidente acá en la columna, que me hundió un disco acá, un auto me pegó en la cabeza, acá tengo el de la moto que tenía caja de cesta, me caí en el agua, me acuerdo en el barco, creo que me chocó un Falcon, un Dodge 1500, un Renault 12. Tengo muchas cosas. De chico una vez me acuerdo que casi me agarré un tren, tratando con la bicicleta, y el Señor me salvó. La muerte siempre de alguna forma me anduvo buscando, no sé por qué. Pero el Señor me preservó. Una vez que me da vida y puedo entender la brevedad que es esta vida, yo decidí, o tomé la decisión, o Él me abrió la mente, que no estaba para perder el tiempo acá. Yo no sé cuánto voy a vivir. De verdad, no sé. Si hoy puede ser mi última predicación, si hoy puede ser el último día que escuches tú, o alguno que no esté en Cristo, o alguno que está, vamos a decir, perdiendo el tiempo. En Argentina me decimos papando mosca. Como que si no pasa nada, como que el tiempo, no, el tiempo, Dios nos dio un tiempo, hay que redimirlo. No estamos para sentados esperando a ver si viene Cristo. Nos puso para hacer cosas acá. Y entonces no estamos para estar. ¿Cómo vamos a estar queriendo obtener del mundo las cosas cuando Dios nos sacó del mundo? No tiene consistencia eso. Entonces dice, y fíjese que Santiago habla de hacer ganancias ahí. Dice, y ganaremos, dice en la parte ahí. La persona, él está, ahí dice, mañana iremos a esta ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Fíjese, él está planificando de acá un año. ¿Cuánto va a ganar? La Biblia, en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, habla también de una ganancia. Nosotros también podemos traficar en el sentido de trabajar, pero las cosas del Señor. Él está queriendo ganar, pero la Biblia también nos muestra que hay cierta ganancia. Filipenses 1, versículo 21 dice así, Pablo. Acuérdese que esto no estaba preso, estaba ahí y algunos hermanitos le llevaban las cosas para que él comiera, tuviera sus cosas. Pero fíjese, dice así. Viene del mejor del 20. Conforme mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado, antes bien con toda mi confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida y por muerte. Acá viene el versículo 21 de Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mañana iremos y traficaremos y ganaremos, dice nuestro comerciante que habla Santiago. Pablo dice, para mí es vivir es Cristo. Y si muero, esa es mi ganancia. Él obtenía, para hacerle para el mundano, ¿sabe qué es ganancia? Las cosas de este mundo. Para nosotros es ganancia estar con Cristo. Eso es nuestro tesoro, que nosotros acumulamos, no porque decimos, bueno, Señor, mira todas las obras que hice. El cielo no es algo que vos haces obras y cuantas más obras te portaste bien, se te van acumulando las cosas. Dejen de pensar esa cosa. No es así. Pero sí, nosotros todas las cosas las hacemos de verdad porque nosotros no estamos. ¿Cómo vamos Yo creo que una vez le prediqué a alguien así, que era un constructor, no me acuerdo, algo así, ¿qué ganancia tiene si usted que construye, usted que es un arquitecto? ¿Usted construiría en un lugar donde sabe que esto va a ser destruido por el fuego? Le digo, no, me dice. Digo, entonces, ¿qué ganancia tiene invertir en las cosas de esta vida? Vivir solamente para esta vida como que se fuera a vivir. Bueno, algo parecido tiene en eso. ¿Qué sentido tiene para nosotros? No estoy diciendo que nos neguemos las cosas que Dios nos ha dado, son todas buenas. El problema es cuando estás viviendo solo por esas cosas. Como que si fuera mañana, muchos dicen, mañana tengo que ir a hacer, mañana esto si Dios quiere se va a hacer. Esta persona ni siquiera, por lo que veo yo en el texto, ni siquiera estaba en su mente Dios.
Dice, porque dice, no sabéis, dice el versículo ahí, versículo 14. Entonces esta persona, fíjese, no tenía ni siquiera en cuenta, en Lucas 16, que yo también iba a leer, ahora sigo con el texto, porque no tengo muchos textos, yo tengo ese y otro más nada más. En Lucas 16, versículo 19, el 31, no lo voy a leer todo, pero hay otra persona que se llamaba, mejor no se llamaba, porque la Biblia no le puso ni nombre, le puso el rico. Y sabe que al que estaba ahí, que había confiado en el Señor, tiene un nombre, se llama Lázaro. Pero el rico no tenía ni nombre, se llamaba rico nada más. Usted busca el libro, aparece. ¿Por qué? Porque yo creo que ni siquiera estaba sentado en el libro de la vida. Tiene nombre. Aparece solamente eso. El rico y el Lázaro. ¿Se acuerda que habla? Yo lo voy a leerlo, parafrasearlo. Que había un hombre que era rico, que tenía todo vestido de púrpura. Lo estoy parafraseando nada más. Pero había otro mendigo que no tenía nada. Él estaba un hombre lleno de llagas. Y él quería sacarse, hacer comer esas migajas que caían de la mesa. Imagínense alguien que está tirado ahí, comiendo las miguitas. Es un ser humano creado en la imagen del Señor. Y él está ahí queriendo ver si cae algo para comer. Aún los perros, fíjese que venían y le envían la llaga a esta persona. Pero dice que cuando murió esta persona, fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Pero la diferencia, ¿cuáles fueron? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Uno decidió invertir en las cosas de este mundo y aparentemente el otro era alguien que había confiado en el Señor. Acá no se trata de que si sos rico vas al infierno y si sos pobre vas al cielo. No es que vos tenés que negarte las cosas, no se trata de eso. Se trata de que este hombre solamente vivía para las cosas de este mundo. Ni siquiera tenía compasión de esa persona que estaba ahí, porque él tenía, no le importaba a esta persona. Pero la diferencia es que le dice, este hombre que estaba ahí gritó y alzaba los ojos y decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Amado, la Biblia habla en Apocalipsis que hay un lago de fuego. No es una broma. Dios ha preparado eso para el diablo y sus seguidores, aquellos que quieran vivir junto con él. Gracias. Entonces, la Biblia nos muestra que hay un fuego que está esperando al enemigo y a aquellos que lo siguen. Y el Padre Abraham dice, hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este consolado aquí y tú atormentado. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese que había una separación después de la muerte. Él incluso quería que le mandaran y le advirtiera a sus familiares. Pero fíjese que le dice a Abraham que no, que tienen a la ley, o sea, tenía a Moisés y a los profetas. ¿Qué es Moisés y a los profetas? Bueno, Moisés sería por la palabra, la ley que nos advierte, y la profeta que está predicando. Si alguno que yo estoy predicando no está en Cristo, hoy es un tiempo de gracia, es un tiempo donde puedes ir a Cristo pidiendo perdón por los pecados. La Biblia dice que nosotros nacimos muertos en delito y pecado. Estamos mal ante el Señor. No, hay una deuda que por más riquezas que tenga, todo tu dinero que quieras, no la vas a poder comprar en el día del juicio final. Puedes abrir todo el dinero que tiene y el Señor no le vas a poder pagar. Pero la Biblia también habla que Él mismo canceló esa deuda. Ni siquiera con todo tu dinero vas a poder pagarlo. El Señor dice que su Hijo mismo lo pagó en la cruz y está saldado. Y hoy es un tiempo donde espero que no te acontezca como pasa con este hombre. Que este hombre fue allá y quiso gritar y pidió y clamó. Yo no sé si ustedes han perdido familiares. Yo perdí a mi madre y perdí a otras personas. ¿Ustedes creen que están muertos? Ustedes ya pueden haber perdido, no sé si alguno que me escucha ha perdido madre, padre, un abuelo, una abuela, lo que sea. Esas personas no murieron. Están en el cielo o esperando en el infierno. Ahora si ustedes pudieran dialogar y pudieran hablar, les puedo asegurar que ellos dicen, no vengas acá, no vengas acá. Si ustedes los pudieran escuchar un solo momento, pero no es un juego, amado. Está la vida de ustedes. Yo no puedo darle vida, yo ni nadie. Lo único que podemos hacer es ser pregoneros y avisarles de que viene un día donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, como vino con Sodoma y Gomorra, y Dios te advirtió. Entonces, no pierdas tu tiempo, no es un tiempo para perderlo, es un tiempo para invertirlo.
Entonces Santiago dice, no sabéis, hoy tines, dice, hoy epistate. ¿Qué significa? Que la persona no tiene ni siquiera noción, no sabe nada. El único que sabe todas esas cosas es el Señor. Entonces no puedes estar planeando algo que no tienes idea, que qué va a acontecer, ni siquiera el día de mañana. O qué es vuestra vida, dice ahí. Dice que es como un vapor, dice que es como una neblina. La palabra neblina es atmo, que viene de una palabra que es atmósfera. ¿Ahí? Entonces dice, es algo que dura por poco tiempo, ¿no? Algo que dura poco tiempo, pros oliogón, dice, ¿qué significa? La idea de poco tiempo sería como que aparece y desaparece, algo breve, algo así, que sucede, algo así, ¿vieron como esa que se le predicaron y surgió la semilla así rápido y automáticamente desapareció? Bueno, ¿está o no está? Yo no sé si ustedes trabajan de noche como yo, o cuando vienen, yo a veces venía a la madrugada con la moto, me ha tocado una vez neblinas que no se ve nada con la moto. Yo con el casco así, se te empaga todo, no se ve de acá 2 metros, será más o menos, si yo manejándose 2 metros, no se ve. Incluso vienen con la luz y vos de pronto ves algo así. Tenés que andar muy despacito. Eso es una neblina, algo que está. Ahora, una niebla, si no lo han visto, cuando se levanta temprano, a veces está nublado o un rocío. Entonces, apenas sale el sol, ¿y eso qué pasa? Se evaporó, desapareció. Esa es nuestra vida. No sé si no tiene noción. Nuestra vida es breve. Hoy estás, mañana no estás más. Se acabó. Fue breve. No dura nada. Tomen conciencia de eso, dice Santiago. La vida es breve. Entonces, él está reprendiendo en eso, en poner en primer lugar a qué? A los afanes de este mundo, al dinero, y no poner a Dios. O servís a Dios o servís a las riquezas. A uno de Dios no puedes claudicar entre dos pensamientos. Entonces Santiago nos advierte a poner a Dios primero en todas las cosas que hagamos. Pero estas personas estaban sirviendo más al dinero que servir a Dios. Hacían planes, incluso ni siquiera consultaban, ni siquiera preguntaban a Dios, esto Señor está en tu voluntad, Señor, lo dejo en tus manos, Señor. A ver no, ni siquiera nada, yo mañana vamos a hacer esto, como si dependiera, esa es la idea, ni siquiera tener en cuenta a Dios en las cosas, de que si te va a robar tiempo de las cosas del Señor, si vas a perder las cosas, entonces empezaron a enfocarse en eso. Entonces no hay que ser como el necio rico que estuvimos viendo recién. En el Salmo 31, versículo 15 dice así, este es otro salmo que lo tengo hace mucho, ya hace años, 31:15. En tus manos están mis tiempos. El tiempo nuestro, ¿dónde está? En nuestras manos no. Salmo 31:15 dice que el tiempo nuestro es del Señor. El Señor, si ustedes han leído nuestra confesión o un libro, tiene nuestra confesión, creo que hay un libro de John Flavel también ahí, hablando del misterio de la providencia, nuestra confesión misma habla de la providencia, hablan de que las cosas no suceden porque sucede. Acá no hay casualidad, hay causalidad. Dios controla todo, Dios dirige todas las cosas. Entonces no podemos dirigirnos así como si quisiéramos hacer todo. ¿Cuál es? ¿Para qué vivir? No, yo quiero... Hay personas, ¿saben? Que hay padres que ya dirigen la carrera que va a estudiar su hijo, aunque ustedes no lo crean. Ya programan como que si ellos fueran los dueños, ¿no? Está mal, eso sí, en el sentido si Dios no está primero en ese sentido. Y las personas que tienen propósitos en su vida, ¿cuál es el propósito? Mi propósito es tener un trabajo y después, bueno, casarme, buscar una mujer y después, bueno, mi propósito después de recibir, tener esto, una buena casa, después tener hijos, le quiero dar las cosas que yo no tuve, ¿viste? Porque si no, como las tuve, se las quiero dar. Y después, ¿qué vas a hacer? Bueno, un auto estaría bueno para salir los domingos por ahí. ¿Qué más querés hacer? Bueno, tengo esto, conocer a viejos y guardar mi platino en el banco y poder salir, viajar y disfrutar. Ese es tu propósito. ¿Qué dice la Biblia? Nuestro catecismo menor dice así: el propósito de la vida. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta dice, la finalidad, muy bien, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Eso es lo que dice un cristiano. ¿Cuál es tu finalidad? La finalidad nuestra, ¿cuál es?
es glorificar a Dios en todo lo que hagamos, incluso en nuestros bienes, en el dinero que tenemos, en todo. ¿El fin cuál es? Mi fin es que todo lo que hago sea para la gloria de Él. Y disfrutarlo encima. En lo poco, en lo bueno, en un plato de arroz, en un huevo que tengo. Todas las cosas. Pero no vivo para esta. Porque es mejor tener las cosas necesarias que tenemos, pero es que esté el Señor. ¿De qué te sirve tener todas las cosas del mundo y ganar todas las cosas del mundo cuando tu alma se va a perder? No hay salvación una vez que caigas ahí. Como decían los puritanos, decían un solo segundo, un minuto. Ellos decían como un minuto. Yo no sé si vas a lograr un minuto. Yo creo que cae nomás ya te vas a arrepentir. Y no estoy hablando, amado, muchos dicen, quizás me estabas queriendo infundir miedo. No, y como decía otro predicador, ojalá pudiera infundirte miedo, pero no puedo hacerlo. Pero sí que reflexiones, de verdad. No estamos hablando de un año. O como dice, bueno, la persona dice, bueno, ¿qué hizo? Bueno, 5, 10 años. Y después, no, salió por buena conducta, se portó bien, hizo trabajos municipales. Y entonces, ¿cuánto está? Bueno, cumplió solamente 5 años o 20 años. Estamos hablando de una eternidad. No estamos hablando que vas a salir por buena conducta, ¿eh? Violamos la ley de Dios Santo. Es algo, Él nos da vida eterna también, pero también un castigo eterno. No se acaba. 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 1.000.000, 10 millones, millones. No hay acá salida. Entonces, es un tiempo para que reflexiones y que pienses, ¿dónde estás invirtiendo tu vida? Si alguno no es cristiano, es un tiempo de gracia. Y si tú eres cristiano y están perdiendo el tiempo, hoy es un tiempo donde puedes reflexionar. No estoy hablando que dejes de trabajar y dejes las cosas así, te vuelvas un monje. Estoy hablando que piense, de verdad estoy perdiendo tanto tiempo en las cosas del mundo, de verdad, y no estoy atesorando cosas para el Señor. No estoy hablando que te vayas a los extremos, se vayan a los extremos. Estoy hablando que reflexiones y de verdad las cosas que estoy haciendo, de verdad tienen un valor eterno. Porque el propósito nuestro es glorificar al Señor y saber que lo que nosotros vamos a vivir una eternidad junto con Él. Entonces, ¿qué es tu vida? La Biblia dice que es como una niebla. ¿Qué es una niebla? Es algo que está y no está, es algo frágil, algo que no tiene vida, no tiene duración. No tiene larga duración. El Salmo 39, versículo 6 dice así, 39:6, Salmo. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se gloría, amontonan riqueza y no saben quién las recogerá. El Salmo 39:6 dice así, que el hombre es como algo que es como una sombra. Nunca hay una sombra que está ahí y se fue. No está más, es algo que está ahí. Y en vano se afana, dice, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Hay personas que han trabajado toda su vida, tienen sus casas, dice también Eclesiastés en eso, en una parte. Y tanto, ¿qué es lo que dice Salomón en Eclesiastés? Dice, y no sé el que la va a tener, dice palabra más, palabra menos, si aquel que yo tanto me he afanado las va a atesorar, las va a cuidar. Hay personas que trabajaron todo para tener una casita y vienen los familiares y se la vendieron. Y tanto que te afanaste, y tanto que estuviste con eso, si la puedes tener, gloria a Dios, si puedes tener una casa. O sea, no tenía donde recortar su cabeza. Pablo murió sus últimos días preso, con unas cadenas. Ese hombre estaba encadenado. Entonces, ¿qué sucede? No sabemos. Ese hombre entendió al final de su vida cuál era el propósito. Yo creo que no hay hombre o misionero más grande que Pablo. Todos los caminos que hizo y ese hombre estuvo yendo de acá para allá llevando el Evangelio. Vivía ese hombre. No tenía ni siquiera para abrigarse en abrigo. Pero ¿sabe qué decía a Timoteo? Tráeme los pergaminos. Él se preocupaba por la palabra de Dios. Le exhortaba a joven Timoteo, estudia, capacítate, prepárate, adviértele a las personas. Él tenía un propósito en su vida. Sabía que tarde o temprano
Se le iba a acabar la vida. Si usted lee su última epístola, creo que segunda de Timoteo, al final de su vida y su carrera, dice, he peleado la buena batalla. Dice. Él entendía que había llegado su día. Y estaba contento. Porque sabía a quién había creído. No en vano. Sabía que al final él iba a recibir una corona. Entonces debemos entender qué es tu vida, porque no la vas a vivir para siempre, la vida se va a acabar. El Salmo 102.3 dije, porque es como un humo, es algo que se acaba. Entonces la profecía de Osea capítulo 13, versículo 3, habla también de Dios cuando iba a destruir a Efraín. No sé si se acuerdan de la profecía de Osea, como hace unos años que estuve dando una serie de Génesis y Apocalipsis, pero toqué un poco de eso, que el Señor dijo, serán como una neblina de la mañana y como el rocío de la madrugada, dijo el Señor. Es como un humo que sale de la chimenea. Así van a ser ustedes, dijo el Señor, le dijo al pueblo. Van a ser así. Así es la vida, puede ser el Señor cuando dice, se acabó tu vida. Ya está. ¿Cuánto crees que vas a vivir? ¿Sabes que la Biblia más o menos dice, en el Salmo 90, versículo 10, dice así, Salmo 90, 10, los días de vuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Salmo 90, versículo 10. 70, 80. ¿Ustedes creen que algunos viven 70, 80? Yo creo que algunos mueren a veces a los 60, 50. Mueren antes. Dicen, no, a mí me queda tanto. ¿Cuánto te queda? Yo conozco personas que estaban vivas y en un momento a otro le dio cáncer. Cayó fulminada el otro día. No sabes cuánto vas a vivir. De verdad, no tienes idea cuánto vas a vivir. No sabemos. Solamente Dios. Dios ha dictaminado un día. Él ha puesto, aunque ustedes no lo crean, ha puesto una hora cuando ibas a nacer y una hora cuando ibas a morir. Entonces debemos tener noción y por lo menos pensar en eso. Dice Santiago, sigo hablando, en el versículo número 15, me voy apurando. Dice así, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, fíjese que Pablo, en Hechos, despidiéndose a los pastores de la iglesia de Efeso, en Hechos 18, versículo 21, ¿no se acuerda que él se despide, le dan instrucciones, trabajen con sus manos para esto y aquello? En una parte ellos se ponen a llorar, lo abrazan a Pablo, y Pablo le dice así, sabían que no lo iban a volver porque después no vuelve Pablo. Volveré si es la voluntad de Dios, dijo Pablo. Santiago le está diciendo a esta persona, en lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos aquello. Fíjese que ni siquiera tienen en cuenta al Señor esta gente. Pablo dice, si es la voluntad de Dios, volveré. A los Corintios, creo que es, si no me equivoco, versículo 14, ¿no? Dice, vendré a vosotros muy pronto, si el Señor lo dispone. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 7. Dijo él que iba a pasar un tiempo con ellos, pero en el versículo número 7, 16, 7, mira por ahí dice, si el Señor lo permite. Pablo lo tenía siempre en cuenta al Señor. Él estaba atento, no es que hacía lo que él quería, decía, si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Si no me equivoco, Cristo mismo dijo, Padre, que sea hecha tu voluntad. Y me decía, yo soy tu hijo, voy a hacer lo que quiero. No, sea hecha tu voluntad. Siempre estaba en la mente de Pablo, del Señor, de nosotros, que si el Señor quiere, si el Señor lo dispone, van a ser así. Entonces debemos tener en cuenta en todas las cosas que hacemos, buscar glorificarlo y que esté Él. No podemos dirigirnos nuestra vida y ser autónomos e independientes, porque eso es lo que busca Satanás, lo que buscó al principio, que seamos autónomos e independientes. Hay una parte en la Biblia, no me acuerdo yo, donde habla de un mercader que toca, que fue creado, toca ahí, que es un mercader y le gusta hacer esas cosas. Entonces debemos tener un cuidado con esas cosas, ¿no? Nuestro corazón no ocupe eso. Creo que en Hebreos 6, versículo 3 también dice, habla de eso, de que, sí, no me acuerdo porque lo digo de memoria,
pero creo que es en el versículo de Hebreos, si no me equivoco, Hebreos 6.3. Sí, creo que es el 6, versículo 3. A ver, dame un segundo. 6.3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El escritor de Hebreo también, otro escritor, no sabemos quién dice, pero dice, lo haremos si el Señor lo permite. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿No? Significa que, no sé si lo pueden entender, pero significa que Dios está en control. No es que estás haciendo las cosas por hacer. Dios te va a permitir. Es más, no sé si han estudiado la providencia de Dios. Es como Él dirige sus decretos. El hombre no puede dirigir ni siquiera sus pasos, dice el profeta, si no me equivoco en una parte. No puede dirigir ni siquiera un paso. ¿Sabe que la moneda que se tira en el aire, dice el proverbio, Dios decide de qué lado va a caer? El caballo se alista para la batalla, pero es Dios el que da la victoria. Entonces Dios está en control de todo. No podemos dirigir nuestra vida como que diciendo, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Mm? Entonces debemos entender, nuestro tiempo tampoco no es de nosotros. No. Dice que la Biblia que Cristo pagó con un precioso, con su sangre preciosa. Y nuestro tiempo debemos redimirlo bien, todas las cosas que hacemos. Entonces debemos tener cuidado con lo que hacemos. Estaba en el versículo número 15, ¿no? Entonces debemos tener cuidado cuando ellos dicen haremos, iremos, esto. Ellos estaban muy preocupados en hacer negocio, en hacer mercaderías y en todas esas cosas. Hay que tener cuidado en eso. Santiago sigue en el versículo número 16 diciendo así. Pero ahora os jactáis vuestra soberbia, toda jactancia es mala. Algo así, ¿no? Sí. Entonces, en vuestra soberbia, ¿qué es la palabra soberbia? Ahí es fanforroneadas. Una persona dice, entais a la soneiais. ¿Qué es? Es una persona que habla con jactancia. Se jacta de lo que esa persona tiene o logró, tanto sea por su propio esfuerzo, por sus estudios, pero se empieza a jactar de las cosas. Eso es malo. ¿Y por qué es malo? Porque Alá Soneu Omai, una persona que se jacta. En economismo romano, capítulo 1.30, tenía otra connotación, la misma palabra, que aparece por soberbio, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, curiosos, soberbios, altivos. Es la misma palabra, soberbio, ahí, alasoneomai. La idea era acá que prometía cosas, en romanos, prometía cosas, endulzaba el oído, vamos a decir, con tal de lograr algo. Una persona, no sé si vieron acá, con esa persona que te promete en un negocio y en sí no tiene nada, pero es una persona así. Bueno, puede tener esa connotación, pero también puede tener una persona podríamos decir que se enorgullece, se jacta de cosas que tiene o cosas que ha logrado. Una persona soberbia en ese sentido. Primero de Juan 2, versículo 19 dice así, hablando de la soberbia, de la jactancia y de la vanagloria, que la palabra ahí es cauchesis. Y fíjese, dice, pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces todo eso vanagloria es algo que no tiene ninguna ganancia, no tiene ninguna gloria para nosotros. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Podemos gloriarnos de las cosas del mundo? No, eso no podemos gloriarnos. La Biblia que nos manda que nos gloriemos, sí, nos manda a gloriarnos en algo, pero ¿en qué? En el Señor. Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo el mundo. Fíjese, Pablo hacía una separación, no es que vivía para el mundo. Él trabajaba, amado, él a veces ni siquiera recibía las cosas para comer. Él salía a trabajar con sus manos, con las carpas, y cuando tenía o algún hermano le daba, él recibía y comía, se lo hospedaba en algún lado, le daban para que viajaba. Él no era un mercader del Evangelio como sucede hoy. Yo veo muchos predican la sana doctrina,
pero a la misma vez cobran por el Evangelio. Cobran diezmo, cobran esto, aquello. Y no estoy hablando de los predicadores de la prosperidad, estoy hablando de predicadores de sana doctrina. Cobran por el seminario, cobran por aprender esto, cobran por aquello. De verdad no entiendo esas cosas yo. Nosotros no estamos para juzgar. Pero no se lucra con el Evangelio, amado. Entonces, fíjese, Pablo, él decía que no vivía para el mundo, no se gloriaba. Estas personas se gloriaban en las cosas. O jactáis, dice Santiago ahí, de las cosas que logran. Pablo dice, yo no me jacto, si hay algo que me puedo jactar es lo que, vamos a decir, enorgullecer en lo que Cristo hizo. Yo estoy contento, alegre de lo que Cristo ha hecho. Yo iba camino a la perdición. Un buen día Dios me abrió loco y me dio vida eterna. Él estaba contento, entendió su vida. Su vida cambió en ese sentido. Voy a seguir hablando un poco sobre eso. De apurarme un poquito más, voy a resumir. Santiago nos habla entonces de la brevedad de nuestra vida. Santiago, acuérdense que leía mucho de los proverbios, Santiago escuchaba muchas de las prédicas del Señor Jesucristo. Seguramente escuchó de la brevedad de esto en Proverbio 27, versículo 1. Dice, no jactéis del día de mañana, porque no sabe qué dará de sí el día. Proverbio 27, versículo 1. Entonces, en Proverbio muestra de que no debemos jactarnos del día de mañana. En Proverbio 16, versículo 1 dice lo mismo, algo parecido, hablando del hombre. No sé si has escuchado alguna vez algo que dice así, el hombre propone y Dios dispone. Pareciera un dicho del mundo, ¿no? Pero en la Biblia dice algo parecido. Nuestra Reina Valera creo que dice así, del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Es algo parecido a Dios, el hombre propone y Dios dispone. Porque del hombre son las disposiciones. El hombre en su corazón puede disponer o desear, pero va a ser el Señor el que va a dar la respuesta, va a decir. Proverbio 16 también, versículo número 3, dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos y serán afirmados. Y escucha este texto, Jeremías 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Conozco, Señor, que el hombre, y escuche, el hombre no es el Señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre ni siquiera puede ordenar sus pasos. Por eso David dice, enséñame, Señor, por el camino que debo andar. Entonces nosotros siempre estamos con el Señor que dirija nuestro paso. Estas personas ni siquiera se jactaban, ni siquiera ponían al Señor en primer lugar. Voy a ir al último versículo. Versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Algunos piensan que este texto está como desligado, como que ¿qué tiene que ver esto? Porque viene hablando y dice, ¿cómo que sabe hacer lo bueno? Pecado, cuando viene hablando de la riqueza. Creo que está unido de una forma a la que yo llegué a una conclusión. Él está hablando de algo, no sé si no lo tomen a mal, porque uno va a pensar que estoy hablando de los romanistas, porque los conocí como católicos, pero él está hablando de un pecado que se llama pecado de omisión acá. Pecado de omisión es una persona que omite hacer algo. Una persona sabe lo que es hacer, pero no hace lo que es. Entonces estas personas de alguna forma saben que tienen que vivir para Dios, una persona que tienen que dedicar su vida, y estas personas siguen viviendo como que si Dios no hubiera pasado nada en su vida, en las cosas del mundo, y de alguna forma están omitiendo todo. Nosotros venimos viendo todo esto, que no sé, por lo menos un mes, no sé, dos que llevamos estudiando, pero Santiago se está refiriendo a eso. Y quizás ustedes no lo escucharon por pecado de omisión, el que sabe hacer lo bueno, no lo hace, es contado por pecado, pero sí ya lo estuvimos viendo de alguna forma nosotros, que es así. En Santiago 1, versículo 22, al versículo número 25, dice así. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural, pero que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era.
Más el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué es? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace con todo con pecado. Una persona que se miró en el espejo, se miró bien lo que era, lo que dice la palabra de Dios, y sigue como si nada, hace omisión a la palabra de Dios. ¿Qué le he contado con pecado? Esto lo digo hace años, amado. Si usted tiene información y sigue viviendo como si no pasa nada, en el día del juicio le puedo asegurar que va a tener más condenación que una persona que no ha escuchado el Evangelio. Mayor información, mayor condenación, porque hizo mayor condenación, esto no lo escribí, pero es así, mayor información, mayor condenación porque ha hecho pecado de omisión. Hubiera estado bueno para el título, eso, pero se me ocurrió ahora. Pero es así, al tener mayor información, la persona va a tener mayor condenación por mayor información. Y esta persona tenía más responsabilidades ahora que una persona que no sabe. ¿Por qué? Porque hizo un pecado de omisión. No le dio, fue un oidor nada más. Por eso cuando usted le predica el Evangelio a una persona y la persona sigue como si nada, esa persona está omitiendo la palabra de Dios. No le importó pisotear la sangre de Cristo. Tiene que tener cuidado. Entonces, y mayormente para un cristiano. En esto, en el versículo número 17. En Santiago 2, versículo 14 al 17 también habla de pecado, puede ser de omisión. Fíjese así, dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarte? Y si algún hermano o una hermana están desnudos y no tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros dice, id y paz, calentado y saciado, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Es un pecado de omisión. Cuando una persona dice, sí, yo tengo fe, creo, y todo lo que Dios te mandó que hiciera, ¿qué pasó? Está omitiendo. Entonces, esa es la idea. En Mateo 7, versículo 24 al versículo 27, si no me equivoco, 24 y 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, está hablando de no ser una persona que omite, sino que hace. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y se cayó. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, omitir, no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y dieron con impetu sobre aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Bueno, todos se admiraban. Cristo hace una comparación después de todos sus sermones de una persona que oyó y fue prudente y hizo. Y una persona que oyó y omitió. No, es importante. Yo puedo, voy a dedicarme más en otras cosas. Cuando vino el día del juicio, entonces omite lo que... En Mateo 7, versículo, que es un texto que me encanta a mí, Mateo 7, versículo 21 al 23 dice así. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra sanome ahí. Hicieron omisión. No les importó. Muchas obras, haciendo cosas, campañas, vamos a comer a aquello, y dijo, mi ley, mi palabra, lo que yo mandé. ¿Quién será? Los que hacen la voluntad, no los que escucharon pero no hicieron. Entonces esa es la omisión. La persona que no quiso hacer lo que Dios mandaba. ¿Quién son mis hermanos? Esto, aquello, no. Mis hermanos son los que me obedecen, lo que hacen. ¿Me ama? Dice, sí, bueno, son los que son los que aman al Señor, los que hacen. Entonces, en ese sentido, dice, no personas que escucharon pero no hicieron, omitieron. Esa es la idea de Santiago, que dice acá,
cuando yo empecé estas prédicas, dije que era vamos a decir, una serie de sermones que era prácticos. Y para llevar una vida práctica es una vida no solamente de conocimiento, sino ponerlo por obras. Y si no lo ponen por obras porque están omitiendo. Solamente oyen, está lindo nada más, y no tiene nada. Pero Cristo al final del camino a estas personas decir, cuando diga Señor, Señor, y la connotación es dos veces, Señor, Señor, como te conocemos. Y el Señor le diga, no los conozco. La idea en el griego, gnosko sería, no tengo relación íntima con ustedes. No hay una relación entre nosotros. No los conozco. No es que no teníamos ni ciencia. No hay relación entre nosotros. No hay comunión. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la barrera que divide? Es que nunca le importó mi palabra a ustedes. Esto es. Hicieron lo que ustedes en su corazón querían hacer, pero no les importó lo que yo mandaba. Entonces hay que tener en cuenta eso. En Lucas 10, versículos 25 al 37 también habla de otras cosas. El Señor cuando fue probado, que le dijo, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con toda tu mente y todo tu corazón y a tu prójimo como a tu vida. Y acá Santiago está hablando de eso. Hacen pecado de omisión, ¿qué? Fíjese la división entre los ricos, los pobres, acá preocupándose por las cosas de eso. Y fíjese, no aman al Señor primero, no aman al prójimo, están preocupados solamente en sus afanes, en cosechar y tener cosas en sus graneros y adquirir cosas, y cuando tienen esas cosas planifican para tener otras cosas más y nunca se sacian su corazón. Es algo que está ensanchado como este mundo. Entonces hay que tener cuidado. El Señor nos mandó incluso al pueblo de Israel, a nosotros en Deuteronomio 10, versículo 12 también. Ahora que a Israel, ¿qué le pide el Señor? Sino que temas al Señor tu Dios y ande en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estas personas estaban amando al mundo, en ese sentido. No es que trabajaban para las cosas, sino que todo su corazón estaba puesto en eso, estaban afanados en esas cosas. En el juicio del día final de Mateo 25 también nos muestra que va a haber un juicio por obra, no es que para salvación por obra, pero ¿qué es lo que hiciste? Cada cosa que se le hiciste a ellos, me le hiciste a mí, dice el Señor. ¿Qué es? Pero ¿cómo no sabía? Necesitaba una zapatilla, necesitaba algo. Eso era yo. En ese sentido, ahí, esto es lo que yo creo, ojo. Está hablando mis hermanitos. Entonces significa que eran cristianos, los que estaban ahí. Porque son hermanos todos, son hermanos de Cristo. Cristo no es hermano de todos. Son los que están en Cristo. Y no ayudaron a sus propios hermanos. Entonces fíjese, omitieron la palabra de amar, omitieron la palabra de amar, gracias. Ya te voy terminando. El Señor, estas personas conocían muchas de las escrituras, los fariseos, pero ¿qué sucede? Diezmaban, daban las mentes y todo eso, pero fíjense que se olvidaban lo más importante, ¿cuál era? Sin dejar de hacer lo otro, era hacer misericordia. No tenían amor, no tenían misericordia por el prójimo. Entonces, sabían hacer lo que Dios mandaba, pero no lo hacían. La idea es eso, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe... ¿Cuántos, yo no sé cómo usted? Bueno, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que aprendiste hoy? ¿Qué es lo que he aprendido todos estos tiempos? Ahora, bueno, eso es lo que debes ir poniendo en práctica. Todo lo que vas aprendiendo, lo tienes que ir haciendo. Si no, eres un oidor nada más. No sirve de nada. Que cuando terminamos esto, no volvamos, o los que terminan, o están escuchando, vuelvan como, estuvo bueno esto, qué bueno. No es un sermón moralista esto, Está en juego tu vida donde vas a pasar tu vida, porque la ortodoxia va de acuerdo con la ortopraxis. Entonces, si aprendés, viví de acuerdo a lo que está. Entonces, Dios nos manda eso, a que hagamos eso. Hay una parte, ya voy terminando, denme unos minutos más, pero hay otras parábolas donde el Señor habla de un siervo que sabía hacer la voluntad de su Señor. No lo voy a leer en esta parte, pero no se preparó, él ni siquiera obró. Y fíjese que ese hombre recibió muchos azotes. Él sabía, empezó a perder su tiempo, el Señor se tarda, me voy a hacer esto o aquello. Total, no viene, las vírgenes, ¿qué pasaron? No se prepararon, estuvieron así, y en un momento vino el Señor. Entonces, si sabes hacer lo bueno,
sabes que tarde o temprano o te mueres o Él viene. Estás atento. Entonces, esa es la idea. No pierdas el tiempo en el mundo. ¿Tengo que trabajar? Sí, claro que tienes que trabajar. Hay que comer, hay que tener las cosas necesarias. Nadie viene a darnos las cosas. Pero que tu mente no esté puesta ahí. En el lugar que estás trabajando, trabaja. Trata siempre de ser un cristiano. Pero no vivas para estas cosas del mundo afanando como pensás que vas a estar siempre. No vas a estar siempre. Tarde o temprano se va a acabar la vida. Tarde o temprano va a llegar un día donde vamos a morir. Yo hace años no tenía esperanza. ¿Sabes cuál era mi temor? Denme un segundito más, pero voy a contar algo. Yo tenía dos miedos antes de ser cristiano. Nací en la pobreza, aquellos que me conocen, en cama, nada, eran cajas, me acuerdo, guardamos la ropa. No teníamos nada para cocinar. Mi mamá trajo un colchón. Entonces yo salía y digo, ¿cómo iba a vivir yo así? Y tenía miedo dónde iba a ser dónde iba a vivir. Mi miedo era conocer anciano. ¿Qué va a pasar? Porque yo voy a ser anciano y no voy a tener siempre la fuerza para trabajar. ¿Quién me va a contratar? No tengo estudio. La mayoría que me conocen, no tengo estudio. Si vos no tenés estudio, acá no sos nada. Cuando el Señor me salvó, esas cosas, aunque ustedes no lo crean, se fueron. No tuve miedo a morir. No tengo miedo a morir. Estoy contento. No confío en mí. Confío en lo que Él hizo. Y sé que si me muero voy con el Señor. Por lo que Él ha hecho y lo que Él ha prometido. Tampoco me afano lo que voy a comer el día de mañana. ¿Por qué se afanan por lo que van a comer? ¿Acaso el Señor no le da a comer las cosas que están ahí? ¿Cuánto más nos va a hacer con nosotros? Esas palabras para mí no fueron palabras. Yo las creí, las creo. Esto no es un libro así como que voy a buscar palabras, así como yo veo muchas veces, la perlita del Señor hoy. Esto no es una perlita, no es un librito a mí de buenas palabras positivas. Esto es palabra de Dios que Él promete. Y Dios no cambia. Dios promete. Me dice, hijo, yo te doy todas las cosas que necesitas para comer. Entonces todos esos miedos se fueron. Sigo trabajando, sí, trabajo con las cosas. El Señor me da las cosas. A veces traigo comida que mi jefe me da, las cosas, la ropa. Ustedes ven la ropa, la corbata. El Señor me la da, pero es gracias a mi jefe que el jefe me da esta campera, la camisa, todas las cosas que necesito. No he comprado ropa en años. He confiado en lo que el Señor me ha dicho. Y aunque usted no lo crea, tengo camisas ahí, tengo corbatas nuevas que me da mi jefe. Los zapatos que tengo, que el cinto, todo, que ustedes no lo crean, me he provisto. Yo he confiado. Tampoco soy un insensato y digo, bueno, voy a trabajar porque el Señor me va a traer el maná. No, no soy una persona así. Voy, preocupo y trato de ganar, pero pongo prioridad a la palabra de Dios y les puedo asegurar que Él nos va a proveer las cosas. Vamos a tener para comer. Entonces, hay que confiar. No te afanes por el mundo viviendo como que vas a tener riqueza. Eso se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar. Voy a cerrar con esto, amado. Me quedaron algunas cosas por hablar, pero voy a cerrar con esto. Había un profeta que se llamaba Ageo. En Ageo 1:4, en adelante, la profecía de Ageo, ellos habían salido del cautiverio y Dios les había mandado que reconstruyeran el templo, o el santuario, podríamos decir. Lo habían reconstruido, muchos estaban contentos, ¿no? Porque no estaba como era el primero. Pero la idea que después de muchos años, más o menos 15 años, eso se quedó. ¿Y sabes qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a reedificar sus casas, empezaron a vivir para ellos. Las cosas del Señor las empezaron a dejar de lado. Entonces el Señor levanta a este profeta Ageo junto con otros más para darle palabra para que ellos pudieran terminar esa obra, ¿no? Y lo empieza a animar y a trabajar para eso. ¿Qué no nos pasa a nosotros, de verdad, si alguno ha dejado de trabajar? No te hablo de las cosas de acá donde estamos, esto es un lugar donde congregamos. Estamos hablando de la casa o el templo que somos nosotros. De verdad, acá es donde debemos construir e invertir en las cosas. Y las otras cosas tampoco quiero ser extremista, decir, está predicando algo que
que no tenés que trabajar. No, trabaja por las cosas, pero no te afanes como si todas las cosas que va a tener las vas a tener para siempre. No es así, ¿no? Yo les puedo decir, yo vine acá con un bolso. Y yo no, y antes de ser cristiano era mundano, porque aquellos me conocen era mundano. El Señor me dio las cosas, me proveyó un hogar y me ha dado hasta el día de ahora todas las cosas que puedo tener. Entonces, no se afanen por las cosas, no vivan por este mundo. ¿Mm? Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha mostrado, Señor, la vanidad, Señor, de estas cosas. Sabemos, Señor, que después, cuando morimos, la vida no se termina, sino que nosotros vamos al encuentro de usted. El que ha decidido vivir impíamente, vaya a ese lugar que está preparado para Satanás y para aquellos que han decidido vivir a su manera. Pero nosotros tenemos una esperanza y nos gloriamos en lo que Cristo ha prometido, usted ha prometido. Que todo aquel que crea en Él tiene vida eterna, Señor. Y esperamos ese día en que venga o que nosotros morimos y vamos a su presencia, porque eso es ganancia para nosotros. Pero mientras estamos acá, tenemos una obra que hacer, Señor. Ayúdenos, Señor, a que podamos hacer esa obra. Se lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Como siempre decimos, amén. Amén.